es más, claramente tocado en la bibliografía. Y adelante. Vamos a hablar por Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Francisco, soy estudiante de maestría, acá en la maestría de estudios latinoamericanos de humanidades. Bueno, lo que voy a estar presentando son una parte de los resultados de mi tesis de maestría, que bueno, ahora está en proceso de evaluación. Y bueno, muchas gracias a Alejo por la invitación, a los participantes de la mesa y a ustedes por la participación. Bueno, nada, simplemente como resumen de lo que sería la temática de mi tesis, son las identidades futboleras en el ámbito contemporáneo. En suma, lo que me interesaba investigar para la maestría era, bueno, cómo las identidades futboleras, uruguayas más que nada, que bueno, como hemos visto, tienen toda una tradición histórica, cómo se desempeñan esas identidades en un contexto contemporáneo donde estamos mediados por aparatos electrónicos y redes sociodigitales, y qué pasa con las identidades futboleras en este nuevo contexto mediático en el que estamos insertos. Entonces, nada, me pareció que esta foto de Ronald Rodríguez, cuando recibió la Copa del Mundo Sub-30 hace unos años, era muy... Sub-20, sí. Era muy representativa de esto justamente porque me llamó mucha atención cuando estaba viendo la ceremonia de premios. Antes incluso de recibir la medalla, antes de recibir la copa específicamente, no solo Randa, algún otro jugador más, se acercaron y se sacaron una selfie. Entonces me pareció que ilustraba bastante bien la temática de la investigación. En concreto, yo lo que voy a estar presentando hoy es una parte de la investigación que hace referencia al concepto de evento total, evento social total, que es un concepto antropológico, y cómo este concepto puede ser aplicado al fenómeno social del fútbol en Uruguay. Para empezar, simplemente un breve pantallazo teórico de lo que es el evento hecho social total. Acá traigo una cita de Marcel Mauss, que es un antropólogo de la primera guardia, de la antropología clásica, que bueno, él se le ocurrió este término estudiando, bueno, el concepto del acto de regalo en las sociedades de la Polinesia y bueno, el potlatch en América del Norte. Y hablaba de los fenómenos sociales totales como eventos en los que se expresa a la vez y de un golpe todo tipo de instituciones, religiosas, jurídicas y morales, que al mismo tiempo son políticas y familiares, económicas, y estas suponen formas particulares de la producción y el consumo, o más bien de la prestación y la distribución, sin contar los fenómenos estéticos a los que conducen estos hechos y los fenómenos morfológicos que manifestan tales instituciones. Entonces, bueno, la idea de la presentación es un poco sugerir que este concepto es válido para interpretar y para entender el fútbol uruguayo hoy en día, en la sociedad uruguaya. Y bueno, una breve nota sobre la metodología de la tesis. La metodología aplicada se trató de la etnografía para Internet, que es un concepto desarrollado por una antropóloga australiana que se llama Christine Hine, que intenta combinar justamente prácticas de la etnografía tradicional con relevamiento virtual de distintos espacios. Se busca recuperar la perspectiva del sujeto en la co-creación y la interpretación de los resultados, en una etnografía multilocal, es decir, que el campo puede tener distintas manifestaciones, no necesariamente de la antropología clásica, que era la aldea. Se hicieron 20 entrevistas en profundidad, una muestra diversa y heterogénea de personas futboleras, como pueden ser hinchas, entrenadores, jugadoras, gamers, funcionarios de clubes, en distintas ciudades, como Montevideo, Paysandú, Maldonado, Ciudad de la Costa, y también en algunas ciudades argentinas, Rosario y Mendoza. Eso tiene que ver con los requisitos de la tesis de la maestría en estudios latinoamericanos, que buscan trascender, si se quiere, la excepcionalidad nacionalista y el sesgo naciocéntrico que a veces se tiene en los estudios de las humanidades. Y bueno, se hizo un análisis situado de los memes en función de las páginas y de las redes y las cuentas sociales que los informantes mencionaban que seguían en el día a día. Entonces, bueno, para entrar a los resultados, uno de los primeros casos, de las primeras cosas que llamó la atención al momento de empezar la investigación de campo es la utilización del fútbol como una metáfora, como un lenguaje, más allá de los ámbitos estrictamente deportivos. Acá, para traer un ejemplo, es un cruce que quizás recordarán entre Luis Lacalle y Alberto Fernández en una cumbre del Mercosur, en el que ambos presidentes utilizaron un lenguaje futbolero para marcar sus posiciones diplomáticas. En el caso, bueno, Alberto Fernández empezó hablando de que en una sociedad hay que cumplir las reglas, cuando juegas al fútbol hay reglas y las reglas hay que respetarlas. No es posible que el marcador central agarre la pelota con la mano dentro del área porque eso es penal.
uno no puede decir, pero este es el modo que yo tengo que jugar al fútbol, y no, no es así. A lo que la calle Pou pidió el VAR durante la cumbre, y bueno, nada, como ejemplo de que incluso en los ámbitos más culminantes, cumbres, el fútbol puede ser utilizado como una manera de comunicar lo que una institución está queriendo decir en estos lares del mundo, por lo menos. Esto lo vimos también en una investigación que realizamos hace 5 años en la Facultad de Información y Comunicación, que bueno, hicimos una investigación que no tenía nada que ver con el fútbol, era en el marco de las elecciones nacionales, estudiamos la polarización en los medios digitales, y cuando le íbamos a preguntar a la gente en un contexto de campaña electoral sobre la polarización política, ellos respondían espontáneamente hablando del fútbol. Este es un ejemplo de un entrevistado que, bueno, hablaba de que la política acá en Uruguay se genera un fanatismo en estilo fútbol. Odia al Frente Amplio a muerte, odia al Partido Nacional a muerte. Siempre creyendo que su equipo juegue bien, inventan cosas. De Nacional y Peñarol no sabes que es verdad y que es mentira. Los dos tienen verdades totalmente distintas. Lo mismo los blancos y los colorados y los frente amplistas. Entonces nada, simplemente un ejemplo de cómo el fútbol puede ser usado como una metáfora en los ámbitos políticos. Y simplemente un último ejemplo, simplemente porque es reciente, tiene unos días, hace unos días Bordaberry se refirió a su retorno a la política, comparándose a sí mismo con Luis Suárez, que está en el banco y entra también. Acá simplemente voy a ilustrar algunas de las respuestas que tuvo la noticia. Me gustó mucho este de la pelotita, me parece muy ilustrativo, que también es de la metáfora del fútbol para los mononeuronales, mono con neuronas. Pero bueno, también tenía ejemplos del COVID. En el COVID también se usó mucho la metáfora futbolera, para como una versión suave de la metáfora bélica, esa idea de hacerle la guerra al coronavirus. Muchas veces se suavizaba un poco hablando de, bueno, vamos ganándole 2-0 al coronavirus. Eso también aparece un montón en la tesis. Siguiendo un poco con los resultados, hablábamos más temprano de la garra charrúa. La garra charrúa aparece muy fuertemente asociada a la identidad uruguaya, pero lo que hablábamos más temprano de que la garra charrúa es un evento periodístico relacionado, si se quiere, a imágenes de afuera, a la manera de jugar al fútbol. Este concepto, lo que se observa en el campo es que es apropiado por las personas, es tomado, resignificado, si se quiere, porque ya no solo significa la garra, la fuerza al momento de jugar, se habla del esfuerzo extra, eso que mete al uruguayo en general, que se asocia al fútbol, pero que lo tiene toda la gente, muchísimos uruguayos, básicamente las ganas de salir adelante. Entonces vemos como a veces esa heteroimagen que nos hacen de afuera es apropiada y resignificada por las personas al momento de identificarse como uruguayos. También en la garra charrúa, en este concepto, está todavía muy fuerte el concepto patriarcal de la masculinidad criolla, la idea de jugar con 3 huevos. Una de las primeras cosas que hice cuando arranqué la investigación fue relevar todas las noticias que habían tenido referido a evasión en el Mundial 2018, y una de las más comentadas, retuiteadas, etc., era este comentario, esta heteroimagen justamente de Carlos Bianchi, que hablaba de que los uruguayos no tienen 2 juegos, tienen 4. Como para hablar justamente de que las imágenes que tenemos, que los demás tienen de nosotros, son muchas veces las que más repercusión generan en las redes sociales. Siguiendo un poco con los resultados, el club y la selección aparecieron como 2 campos de identificación muy diferentes y muy marcados entre sí, con una constante comparativa. Traje acá como ejemplo un meme de la página de fans de Vergesio, felicitando a Argentina cuando salió campeón de la Copa América en el 2021. Y la gracia que tiene este meme, si se quiere, es como el cambio de registro que hay un poco, ¿no? Una cosa es Maradona del Olimpo en el 86, y otra cosa es Vergesio todos los domingos jugando para Nacional. Y esa es la gracia un poco del meme. Pero creo que ilustra mucho esta tensión que hay entre el club y la selección como 2 identificaciones que a veces son contrapuestas, que a veces son contradictorias y que generan tensiones en los entrevistados. Constantemente aparecía la idea de que yo soy primero en mi club, después soy de la selección, primero hincho por el club y después hincho por la selección, o que el jugador me representa porque jugó en mi club, entonces me representa como jugador afuera. Este aspecto de la identificación más local, con lo más cercano, fue permanente y se asentó sobre todo en los entrevistados del interior.
Los clubes locales muchas veces tienen una efectividad mucho más fuerte y la selección está vista como algo lejano, muy esporádico, que pasa muy cada tanto. Entonces nada, me parece que ahí hay como una jerarquía de los afectos, si se quiere, entre las distintas identificaciones futboleras, que bueno, vale la pena. Sin embargo, al mismo tiempo, estas experiencias y estas diferencias entre el club y la selección se conjugan al momento de experimentar el fútbol en tantos jugadores, en tantos espectadores, en tantos participantes. Este caso es un informante argentino que tenía como ritual durante el Mundial de 2022 para cada partido juntarse con sus amigos y colgaban todos los trapos que tenían de distintos clubes locales, clubes nacionales, bandas de rock. Y bueno, esa era su manera de juntarse todos a vivir la experiencia mundial de Qatar. Entonces, sin duda la afectividad, los vínculos personales, juegan un rol muy importante en las entidades futboleras. La presencia de la figura paterna suele estar relacionada con el club del que soy hincha. La mayoría de la gente dice soy hincha de tal cuadro porque mi padre era del cuadro. Y también la socialización constante, permanente, simultánea de los distintos grupos de WhatsApp, el fútbol como temática de conversación, más allá del deporte en sí, más allá de los partidos, es una excusa para hablar y para unirme y para convivir y compartir espacios con distintas amistades. Así que nada, como temática de conversación. Y bueno, dentro de esto también obviamente no quiere decir que no haya diferencias, que no haya disputas por el sentido, que no haya tensiones políticas. Acá simplemente alguna de las que relevé en el campo, obviamente la competición entre los grandes, Nacional Peñarol, Peñarol Nacional, la tensión que hay entre la parte lúdica del deporte, el juego, y la competitividad, todo lo que rodea a la competencia. Esto en el baby fútbol es muy claro, y todos los que están vinculados al baby fútbol lo mencionaron de una buena manera. Las tensiones entre los equipos grandes y los equipos chicos, el aspecto patriarcal de que todavía sigue siendo considerado un juego de varones, las dificultades que expresaron las mujeres para encontrar el acceso a los espacios donde se jugaba fútbol, las diferencias de clase, las disputas por quién es el club más popular, quién es el club cheto, eso aparece constantemente, la mercantilización, las diferencias entre la gestión de distintos clubes, la manera gerencista de gestionar el club a través de la SAD, por ejemplo, las diferentes intereses las diferencias de interés que puede llegar a haber entre directivos y hinchadas, y también la tensión que puede haber entre capital e interior y las asimetrías que hay al respecto. Todas estas disputas por el sentido encuentran en la selección nacional una aglutinante, una manera de trascender estas diferencias. Entonces, si bien hablábamos temprano de que la identidad hacia la selección es mucho más acotada, sí es verdad que en momentos concretos esa identificación permite trascender las diferencias que hay a la interna de un país, y bueno, lo podemos ver en las comunicaciones de los seleccionados. Este es el video de cuando Diego Alonso hizo la convocatoria para el Mundial 2022, que era como mariscal de campo, que tenía un mapa, y bueno, iba seleccionando los jugadores desde los distintos lugares que venían. Y bueno, la televisión pública argentina hizo un spot muy parecido donde mencionaba las localidades de cada jugador. Por último, lo que traen las nuevas tecnologías, esto lo he desarrollado en otros espacios y bueno, tampoco me da el tiempo, pero simplemente quería mencionar que nada, la aparición de nuevas formas de vivir el fútbol, de nuevas formas de experimentarlos y nuevos lugares donde poder comentar el fútbol. En este caso, un informante me pasó sus capturas de WhatsApp que van comentando en tiempo real los partidos, incluso con gente que vive en distintos países, y se comparten memes, se comparten publicaciones. Y bueno, esto genera nuevas formas de vivir el fútbol y relacionarse con los jugadores, porque ya hay una relación más directa y no es necesaria la mediación del periodista para vivir el fútbol. Y bueno, hay todo un capítulo al respecto que me voy a para desarrollar. Simplemente para terminar, traer esta frase de Roberto D'Amata, que fue el primero en mencionar el concepto de derecho social para el estudio del fútbol. Refiriéndose al fútbol brasileño, le hablaba que la ventaja del fútbol es ciertamente la de poder vehiculizar muchos problemas fundamentales y no obstante ser apenas un juego. Entonces, bueno, recalcar esta idea de que
el fútbol muchas veces sirve para ilustrar aspectos de la sociedad que de otra manera no pueden ser ridiculizados, no pueden ser interpretados y vividos por protagonistas, y también resaltar el aspecto cotidiano que tiene el fútbol en estas latitudes, el aspecto de la presencia en el día a día, en la rutina, que también se puede resumir en una frase que ya tiene más de medio siglo, de Franklin Morales, que decía que para el uruguayo medio el fútbol profesional no constituye ni una pasión ni un espectáculo, es solo una costumbre. Así que bueno, esto era más o menos un pantallazo de una parte de los estudios de mi tesis de maestría, y bueno, muchas gracias simplemente para... Ya que estamos hablando de la primera estrella, me pareció terminar con una invitación a imaginar cómo sería la camiseta cuando ganemos la próxima. Bueno, seguimos, Fernando. Bueno, primero que nada agradecer a Juan Carlos, a Grefu por esta oportunidad. Mi nombre es Fernando Nieto, soy licenciado en Historia, reciente, y estoy cursando una maestría en Ciencias Humanas, opción Historia Rioplatense. Y bueno, esta es una oportunidad que la verdad que es una gran satisfacción, que es presentar el resultado de mi tesis de grado. Un trabajo que me llevó bastante tiempo. Y de alguna forma siempre me tocó ese lado, ¿no? Mirando los eventos de Grefu, y fue un gran impulso para interesarme por este tema, ¿no? Y de alguna forma darme cuenta de que el fútbol puede ser estudiado en la academia y necesita ser estudiado en la academia. Entonces se juntaron dos inquietudes: por un lado estudiar el fútbol, pero por otro lado estudiar el pasado reciente, ¿no? Y el interés llega más que nada por el hecho de que hay tan poco sobre el fútbol y pasado reciente. Más que nada siempre se piensa en el Mundialito, o por ejemplo el triunfo de Defensores, del Club Atlético Defensor en ese momento, en el 76. Entonces la idea era ir un poquito más atrás, ir a los primeros años de dictadura, los primeros 5 años de dictadura, y ver qué había sucedido desde la prensa. Y acá yo me baso más que nada en prensa, por una razón también que lo voy a decir: los clubes que yo trabajo, que son Nacional, Peñarol, los dos grandes, y la AUF, no me brindaron material. Lo que me generó muchas preguntas acerca, bueno, de cuáles eran las razones acerca de no brindar material. Asumo que por el periodo de estudio. Nunca me dieron las justificaciones, así que bueno, me ceñí en la prensa, material fotográfico. Bueno, ahora voy a mencionar la metodología, ¿no? Pero bueno, eso sería un poco el origen de todo. Como mencionaba, ¿no? El objeto de estudio fue, de mi tesis, hacer una trayectoria de lo que fue el fútbol durante la dictadura. Y por una cuestión de si no me iba a hacer una tesis de maestría, elegí los primeros 5 años por una razón que mezcla dos eventos. Uno tiene que ver con la política uruguaya a nivel macro, si se quiere, que fue el golpe de Estado del 73, y el otro es en la asunción del primer militar al frente de la AUF en dictadura, ¿no? Hasta el año 78, desde el 73 hasta el 78 fueron civiles, algo que voy a mencionar más adelante. Bueno, como mencionaba, los grandes, ¿no? El desarrollo, el vínculo entre el régimen, pero también las dinámicas propias de cada institución. Ese era mi interés de averiguar, y mi hipótesis de que existió un vínculo entre las políticas de la dictadura, las cuales tenían un gran impulso del deporte, y el fútbol, algo que hasta ese momento solamente había encontrado algunos artículos sobre el mundialismo, en mi caso, y sobre el Defensor, como mencionaba. Bueno, como mencionaba, la metodología ¿no? de esos primeros 5 años, tomar como inicio junio 73, que además coincide con las eliminatorias de Uruguay para el Mundial de Alemania, unas accidentadas eliminatorias, como voy a mencionar, y finalizar el análisis con el primer militar que llega a la cúpula, que es Yamandu Flangini, capitán de navío. Primero los 3 militares, y también ya pensando para un trabajo posterior, un trabajo de maestría, proponer una ampliación de ese marco cronológico hasta el 86, porque es hasta el 86 que hay militares
al frente de la AUF, como presidente de la AUF. Bueno, como mencionaba ahí, bueno, prensa más que nada, folletería, afiches, fotografías, material audiovisual, algo hay, ¿no? Más que nada, afiches y fotografías. Y bueno, y acá mencionar, digamos, ya entrando en el análisis, lo que iba a ser el desarrollo de la tesis, el primer evento, como yo mencionaba, trabajo junio. Y los primeros días de junio, Uruguay está preparando una serie de amistosos para preparar las eliminatorias contra Colombia y contra Ecuador, que se van a jugar a fines de junio. Y había toda una cuestión con el tema de los jugadores y el cuerpo técnico que reclamaba premios económicos que no estaban llegando. Entonces aparece esta figura de Juan Braco, que era un asesor de la AUF, que se dirige a Moisés Cohen, al revés, que era el ministro de Economía, para solicitar directamente al Poder Ejecutivo un préstamo a la AUF para poder subsanar las carencias que tenía el fútbol. Y acá me pareció muy interesante lo que menciona Braco, precisamente, todavía aparece en el diario El País, que dice, esta cita la voy a leer, ¿no? Lo siguiente: el fútbol uruguayo tiene las mismas dificultades que las otras manifestaciones que componen la vida económica del Uruguay. Durante el 72 hemos conseguido 200 pases internacionales porque los deportistas se van, así como la gente que tiene otras profesiones. Acá lo que encuentro es o sea, si bien obviamente trabajo el fútbol, esta conexión con el contexto histórico, ¿no? Y de que, bueno, acá Braco lo que plantea es que el fútbol tiene las mismas dificultades, ¿no? Literalmente, que tenían otros ámbitos de la economía. Y bueno, y por eso esa necesidad de pedirle un préstamo que iba a ser devuelto a fines de ese año cuando Uruguay clasifica al Mundial. Algo interesante de esta época es que no se pensaba mucho en que Uruguay iba a quedar afuera del Mundial. O sea, Uruguay venía de una gran participación que había sido en México 70 con el cuarto lugar, y siempre en eliminatorias, y más que nada en Montevideo, los rivales, en este caso Colombia y Ecuador, eran triunfos seguros. Y bueno, curiosamente, en esta eliminatoria se dio un hecho histórico, que fue el triunfo de Colombia en el Estadio Centenario. La primera vez que Uruguay perdía en el Estadio Centenario como local fue precisamente en estas eliminatorias. De todas formas, Uruguay clasifica al Mundial, gana Ecuador de local. Sin embargo, a pesar de ese optimismo que había en Uruguay, porque habían jugadores con mucha experiencia, en el caso de Rocha, jóvenes como Morena, que va a ser un símbolo de este periodo, habían dudas acerca de con qué selección se iba a ir a Múnich. Y fue la primera vez que Uruguay trae jugadores que estaban jugando en el exterior. Algo que era muy complejo, que incluso, por ejemplo, el ministro Urbueta, que fue uno de los presidentes en este periodo, en Gremio jugaba Ancheta, Atila Ancheta, perdón. Y Gremio solicitaba dinero a cambio de ceder al jugador, ¿no? Cosas que hoy en día ya no existen. Otro evento que pasa en este periodo, en estos primeros días, primeros meses, luego del golpe de Estado, es, por un lado, yo mencionaba ese conflicto de los jugadores que solicitaban un premio antes de viajar a la gira que se hizo en el Caribe. Luego de clasificar, Uruguay debía jugar unos amistosos en Israel en el marco de los Juegos Macabeos. Y como todavía no se había pagado ese premio, volvió a resurgir el conflicto. El Peto Ubiña, que ya había sido retirado de la selección, él incluso sugiere una intervención de la AUF para poder subsanar esa mala organización. Y ahí tenemos el primer acercamiento de las nuevas autoridades luego del golpe de Estado, particularmente del ministro Edmundo Narancio, que se acerca a la AUF, y ahí tenemos la primera vez que, por ejemplo, Cataldi y otros dirigentes ven ese acercamiento como una intromisión que nunca había ocurrido, ¿no? Y por tanto, de alguna forma denuncian esa intromisión. Sin embargo, más adelante, como veremos, va a haber una intención, y acá, pensando en lo que exponía el colega sobre la Comisión Nacional de Educación Física, esta institución va a tener un rol central como la interlocutora entre el fútbol y la dictadura. De alguna forma y progresivamente a lo largo de los años, esto a partir de 75 es claro, se va a transformar en una especie de ministerio del deporte de la dictadura. Y va a tener una intención de controlar
más que nada el deporte en general, tanto amateur como profesional, para salvaguardar la imagen del país en el exterior. Y esto va a ser muy importante, más que nada luego del fracaso de... Esto obviamente porque si no se va a hacer muy largo, yo hablo mucho. De este fracaso, que fue el del Mundial precisamente, que Uruguay clasifica a medio occidental, es en términos absolutos la peor participación de la selección uruguaya en una Copa del Mundo. Queda en 13º lugar, en aquel momento eran 16 equipos que jugaban el Mundial, queda en 13º lugar, solamente por las debutantes Australia y Haití. Y esa es una imagen precisamente del día de la eliminación contra Suecia, que se hacía en Düsseldorf el 23 de junio. Y bueno, y algo que aparece mucho en la prensa es esta cuestión de justamente comparar esa gloria de los años 20, de los años 30, de 50, con estos fracasados. Que es muy interesante, ¿no? ver ese paralelismo que se hace mucho y también que aparece por parte de los dirigentes de la dictadura. Y acá es central este señor, a partir del 75, que se llama Manu Trinidad, que va a ser consultado permanentemente acerca de algo general de este periodo, es la crisis económica, política de la OFF. Renuncia todo el tiempo, a pesar de que hay un ejecutivo de oro que fue contestable, pero se va a llevar a este hombre para, bueno, la pregunta típica de este periodo es, ¿se va a intervenir la UF, coronel, o no? Y eso es, hay casi todas las entrevistas que van a Trinidad son sobre eso. Amarillo, perfecto. Bien. Y... me traje la amarilla. Bueno, de alguna forma este interés por la imagen del exterior de Uruguay va a aparecer a partir de este momento. Luego va a ocurrir también, se usaban muchos adjetivos de este tipo, fracaso, tragedia en la prensa, ¿no? Y la tragedia más importante de este periodo también, quizás superando esta, es la eliminación de Argentina en 78. En el año 77 Uruguay no clasifica después de 20 años un mundial. Y bueno, y eso conlleva a que la dictadura, que en el año 76 había elaborado un decreto, así lo menciona acá, este decreto 415-976, básicamente era un reglamento que estipulaba que todas las instituciones deportivas, federaciones, clubes, selecciones que viajaban al exterior debían presentar un informe detallado de quiénes iban a participar, cuáles iban a ser sus gastos, etc. Esto provocó nada menos que la renuncia del que se conoce hasta el día de hoy como el Ejecutivo de Oro, presidido por Eto del Campo, un ejecutivo que queda Ioco, Saco, Vázquez, Fernández Callazo, exacto. Entonces, bueno, de alguna forma eso rompe, es una renuncia simultánea de los 5 neutrales. Este decreto rompe porque se entienden ellos que fue una intromisión directa del Estado en un ámbito que violaba la independencia y la autonomía de una federación deportiva, de una federación civil. Entonces, a partir de ese momento, con ese reglamento y luego de lo que lo mencionaba, la eliminación de Argentina 78, se designa, y acá por primera vez aparece un militar dentro de la AUF, un militar, a ver, Matías Vázquez era militar, pero acá es un militar designado a partir de un decreto que es Supervisor Nacional del Fútbol, que básicamente iba a supervisar todo lo que ocurría en el ámbito incluso de entrenamiento de la selección, ¿no? El primer supervisor fue Humberto Mendívil. También ocurre la intervención de Baby Fútbol en el año 75. Baby Fútbol, desde sus inicios fueron todos militares. En el año 68, cuando se crea la Comisión Nacional de Baby Fútbol con Pacheco. Mirá, me falta la otra foto. Ah, qué pena. Bueno, por lo menos hay una. Qué raro que no quedó. Bueno. Y otras, ya estoy ahí, ¿no? Otra de las... por un lado estaban los fracasados, los que ganaban mucha plata, que se criticaban, ¿no? Morena, Carrasco, estas dos figuras centrales, más que nada Morena, el máximo goleador en varios campeonatos seguidos, como Carrasco, que va a aparecer como figura joven nacional. Pero la contrapartida, digamos, de las críticas, de la crisis, de toda esa época oscura, si se quiere, de la selección mayor y de los equipos grandes que tenían muy buenas participaciones, iban a ser los juveniles. Los juveniles obtienen, en la época de la dictadura, 4 campeonatos sudamericanos y muy buenas participaciones en los mundiales de Túnez y Japón.
Entonces, acá tenemos a la Comisión Nacional de Educación Física, que por un lado criticaba a los otros suelos, que siempre decía que no iba a intervenir, apoyando económicamente con infraestructura. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Educación Física paga los pasajes para un tour en Cannes de la selección juvenil. Este tipo de afiches demostraban, por ejemplo, eventos para recibir a los jugadores que venían de jugar los mundiales. Entonces, hay una apuesta, ahí tenemos una apuesta clara por el fútbol juvenil de Uruguay, por esa nueva juventud, ese Uruguay pujante que estaba en ese discurso y que se encuentra en el fútbol juvenil, más que en el fútbol profesional, si quieren. Así que ya voy a estar ahí, no quiero aburrirlos más. Muchas gracias, la verdad que... Bueno, buenas tardes a todos y todas. Faltó Juan Carlos el tablero indicando quién entra y quién sale, ¿no? Faltó las amarillas. Bueno, ahí tenemos algunos datos de breve presentación. Por eso, ahí tenemos. Ya sé, vos tenés que presentarlo. Para algo estás ahí. No, porque yo sé que no sé todo. Ya me asustaría si no me conozco. Por eso, lo dejo ahí. Como dice allí, soy profesor en educación media y secundaria, profesor de historia de formación docente, integrante del GREFU hace ya un par de años. ¿Sí? O sea que vengo trabajando con temáticas vinculadas a la historia del deporte, pero en realidad historia del fútbol específicamente. ¿Sí? Este es el título de la presentación, el clásico de la villa y la comunidad bonaerense 1927-1950. Antes de pasar a comentar algunas cuestiones que me parecen relevantes, ¿cuál es el propósito de esta presentación? Tratar de poner en la agenda académica la historia del fútbol como objeto de estudio. Es decir, ver alguna de las posibilidades, es decir, no es la única, es decir, es algo de lo que vengo trabajando, pero no es el único camino, pero de alguna manera un posible camino para pensar en perspectiva historiográfica, que es donde trabajo yo, el fútbol. ¿Por qué el Cerro y por qué el clásico de la villa? Bueno, porque preferí no meterme con Nacional de Peñarol. Vamos a salir de eso para evitar quedar atrapado en algunas cuestiones. Pero sí, de todas maneras, el tema me atraviesa personalmente porque trabajé 11 años en el Cerro, por lo tanto, eso determinó la elección de la temática, ¿sí? Sobre todo, la importancia que tenía cada clásico para los estudiantes, ¿sí? Tal es así que trato de ir a la mayor cantidad de clásicos posibles. Hace un mes más o menos se jugó en el Estadio Lustrócoli, partido que ganó Cerro 4-1, lindo partido. Bueno, trato de eso justamente acompañar eso, ¿sí? Algunas cuestiones, bueno, el barrio, ¿sí? La Villa del Cerro, fundado originariamente como Villa Cosmópolis en 1834, tiene un fuerte sentido de pertenencia, una fuerte cuestión identitaria que el objetivo es ver cómo esa identidad local permea de alguna manera a los clubes y cómo esa identidad se ha articulado, ¿sí? con el fútbol. Concretamente trato de pensar el fútbol, mirarlo como Archetti planteaba ya hace un par de tiempo, como arena pública, ver qué cosas de esa sociedad, en este caso de la sociedad barrial, se ponen en juego a través del fútbol, ¿sí? Y sobre todo a través de esto del clásico de la villa. La delimitación temporal, como veíamos, 1927, ¿por qué? Porque es el primer partido que disputan Cerro y Rampla. Van a jugar 1927, 28 y 29. No nos olvidemos que el Cerro se funda en el 22, pero en el contexto del cisma jugaba en la FUF, la Federación Uruguaya de Fútbol, mientras que Rampla seguía jugando en la AUF. Por eso se va a dar la fusión y en el 27 recién van a jugar por primera vez. Y lo llevamos hasta el 50 sobre todo porque ahora habrá algunos cambios en el barrio y en la identidad barrial que bueno, me servía como recorte esto que seleccioné, ¿sí?
brevemente, porque no es el objeto de estudio, cómo se va construyendo esa identidad local en base a lo que es la inmigración, los inmigrantes en primer lugar, de hecho el nombre, ¿verdad?, por decreto de 1834, Villa Cosmópolis, con una fuerte presencia inicialmente españoles, alemanes, pero lo que lo va a caracterizar es la inmigración de la segunda parte del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿sí? Es lo que le va dando identidad. Por otro lado, los saladeros como principal actividad económica, fíjense cómo va creciendo el número de saladeros a fines del siglo XIX, ¿sí? El pasaje y la modificación de los saladeros a los frigoríficos, que no es lineal, sino que van coexistiendo también por determinado periodo, pero la cuestión de los frigoríficos es algo importante en la historia del cerro, sobre todo dando puestos de trabajo a una cantidad enorme de habitantes de la Villa del Cerro, que de alguna manera va generando esa idea de comunidad local, es decir, se trabajaba en el barrio, se vivía justamente allí en la Villa del Cerro y no había que salir, ¿sí? Es decir, hoy la situación cambió, es decir, hoy el cerro sobre todo es un lugar para que los trabajadores vayan, tienen sus hogares y van a descansar, ¿sí? Pero en este periodo que estamos trabajando, había un montón de cosas que giraban en torno al cerro, ¿sí? ¿Por qué menciono los frigoríficos? Porque haciendo un trabajo de campo, ¿sí?, de esta investigación, conseguí 3 entrevistas con personas actualmente ya deben tener 96, 97 años, en donde marcaban ellos, desde su perspectiva, ¿sí?, que era muy importante los frigoríficos para los clubes de la Villa del Cerro. Entonces, allí paré la oreja, bueno, ¿por qué? Entonces, coinciden esos 3 ancianos, ¿verdad? Planteaban que había una relación, desde su perspectiva, entre el frigorífico Swift y Rampla Juniors y el frigorífico nacional y Cerro, ¿sí? Es decir, todo esto que recojo acá es a partir del trabajo de las fuentes orales, ¿sí? No he encontrado, digamos, una fuente escrita al respecto, pero es interesante eso. ¿Por qué lo marco? Porque pensando un clásico y un poco lo que quería conversar con ustedes, implica tratar de ver los mecanismos por los cuales se van construyendo esas identidades particulares, ¿sí? Que no nos olvidemos que todo clásico implica, supone, bueno, me identifico de Cerro porque soy distinto al de Rampla por esto, o me identifico de Rampla porque soy opuesto al de Cerro por esto, ¿sí? Es decir, si uno piensa en los mecanismos actuales, son otros. Por ejemplo, en el clásico del otro día cantaba la hinchada de Cerro, porón popón, se van para la aduana con el roto, bueno, sí. Es decir, hoy el mecanismo es, bueno, de eso los de la aduana, ahora vamos a ver, ¿sí? Nosotros somos del Cerro, se van para la aduana, o sea, pero es interesante, es decir, fíjense que Rampla, está en el barrio desde el año 19. Estamos hablando más de 100 años de que está habitando el cerro y la hinchada de Cerro, del Cerro, le canta, se van para la aduana. Entonces, es interesante eso, ¿no? Esos mecanismos que van empleando para justamente la construcción de identidad. Algunos breves datos, fíjense, a entender esto de estas rivalidades, ¿no? Rampla, fundado en la aduana, ¿sí? Pasa el cerro en el año 19. ¿Qué pasaba en el cerro? Había fútbol, pero no dentro de la órbita profesional. Había una liga de fútbol barrial, fundada en 1908, en donde había una serie de equipos, ¿sí? En donde esa liga, en el año 21, decide fusionarse en un solo equipo para tratar de marcar la rivalidad con el invasor, ¿sí? El invasor era Rampla, que era de la aduana, y bueno, y estaba teniendo protagonismo en los años 20, entonces la liga barrial se fusiona, ¿verdad?, para dar origen al Club Atlético Cerro. La cuestión de los nombres son importantes, es decir, se elige Cerro para marcar, bueno, somos lo del barrio, ¿sí? Los otros, Rampla no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con lo local, ¿sí? Acá marcaba el estadio olímpico, ¿sí? Justamente ahí no se ven bueno, se ve apenitas, está el Liceo 11, ¿sí? donde trabajé unos cuantos años. Y la historia del olímpico es interesante porque, bueno, tiene que ver también con que previo a la construcción del olímpico, Rampla jugaba en
en la cancha, donde actualmente es la cancha de la Marina, ¿sí? Antiguamente era la cancha del frigorífico suizo. ¿Sí? Sería Rampla para que hiciera de local antes de la construcción del Olímpico. Esta es una imagen actual del Estadio Monumental Metrópoli, ¿sí? Que escapa, digamos, al objeto de estudio de esta presentación. Este estadio construido en el 64, en la inauguración contra River Plate de Argentina, una fiesta, ¿sí? Este es un estadio muy pintoresco, lástima que está venido a menos, ¿sí? Entonces, pensar esto, ¿no? El Cerro como una comunidad obrera. Bueno, ahí tomó esta categoría que en realidad es de Rodolfo Porrini, quien ha trabajado mucho la cuestión de la génesis de esa clase trabajadores, clase obrera urbana, y sobre todo él trabaja mucho con el Cerro, obviamente vinculado a lo que son los frigoríficos. Quiero leer esta cita porque hacia eso vamos a articularlo con el fútbol, ¿no? Bueno, el Cerro tuvo una población que se movilizó y organizó, que dejó señas de su condición de sociedad movilizada, en especial de sus trabajadores, de los oficios primero y de la industria después, ¿sí? Fueron muy resonados e influyentes los movimientos sindicales y huelgas en los frigoríficos, que paralizaron el barrio, incluso en el contexto de tensiones sociales muy amplias, como la huelga de enero del 43 y la huelga de los gremios solidarios en el 51, 52, o el largo conflicto de invierno del 69. ¿Sí? Ni que hablar que la cuestión sindical es muy presente hasta el día de hoy en el Cerro. Pero me interesa la huelga del 43 porque vamos a ver qué pasa ese año. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a estos aportes de Porrini, tenemos que esa huelga, ¿sí? Originada en la industria frigorífica, quiero profundizar en los motivos por razones de tiempo, pero va a dar origen como forma las identidades de clase y su emergencia desde abajo, de la conciencia y las experiencias obreras. Este episodio, ya la huelga del 43 de enero del 43, evidenció la heterogeneidad de la nueva clase obrera, de su composición social e influencias ideológicas y de un comportamiento autónomo difícil de encasillar, pero que ambientó en un crítico contexto de guerra y de una campaña mayoritaria en su contra las energías de miles de trabajadores haciendo su experiencia y conciencia de clase a través de la solidaridad. Me interesa esta idea de conciencia de clase. ¿Por qué? Porque ¿cómo se relaciona entonces en estos minutitos que tenemos? Bueno, vamos a pensar en los años 40 y esa huelga. ¿Qué ocurre unos meses después, en mayo del 43? Bueno, vamos a tener un partido en homenaje a exjugadores fallecidos y a beneficio de sus respectivas familias, ¿sí? Esos jugadores, Vital Rufati y Rafael Espósito, jugadores de los años 20, ¿sí? En el relevamiento de prensa, en los primeros encuentros aparecen como jugadores, como figuras de ambos clubes. Bueno, ya había fallecido en el 43, pero sus familias no estaban atravesando por un mejor momento económico. Entonces se arma un partido a beneficio de las familias de ellos, ¿sí? El jugador de Rampla, el jugador de Cerro, en donde juegan los veteranos de Cerro contra los veteranos de Rampla. Pero, ¿qué es lo interesante? El partido preliminar, ¿sí? Lo disputan los trabajadores del frigorífico Artigas contra el frigorífico Nacional, ¿sí? Ese partido que, bueno, que de alguna manera va mostrando la importancia de lo que es la cuestión obrera en el Cerro, ¿sí? Que se le da ese espacio del partido preliminar. Al finalizar, ¿sí? Todos concurrieron a depositar una ofrenda floral en las tumbas de ambos en el cementerio del Cerro, ¿sí? Entonces, es interesante esto como para pensar que, bueno, los clásicos no siempre implica somos enemigos eternos de toda la vida, sino que son construcciones de determinados momentos. Y que bueno, acá vemos cómo la cuestión social se sobrepone sobre esa rivalidad histórica, como se hace creer, como cualquier rivalidad, ¿no? Siempre son construcciones. Entonces, quería mostrar un poquitito eso. Entonces, para cerrar, ¿sí? Bueno, es una manifestación del sentido de comunidad, ¿sí? Esto que yo mencionaba hoy. La década del 40 da cuenta de la consolidación de la identidad local en la Villa del Cerro, ¿sí? Madura la idea de comunidad obrera en paralelo a la consolidación y de los clubes locales, como veníamos mencionando. Y esto me parece importante, ¿no? Desde el 32 el fútbol era profesional, pero aún quedaban prácticas en la década del 40 típicas de la etapa amateur, en donde el club de barrio tiene gran peso simbólico y como constructor de identidad. Es decir, acá pensamos al Cerro y Rampla como los clubes del barrio,
con un fuerte sentido de identidad local, ¿viste? Barrial, que bueno, Nacional y Peñarol tienen otras lógicas por razones históricas. Pero bueno, era básicamente lo que quería compartir con ustedes, y eso, tratar de ver diferentes formas de pensar el abordaje de la historia del fútbol, en este caso clubes, que es lo que me interesa particularmente. Así que bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo andan todos? Juan, pido 4 minutos que no me descuentes para poder cerrar con honor de tener la coordinación de Grefo contigo, con Gastón y con el Cheche, ¿verdad? Agradecerles a todos por estar acá. Y primero a nuestro coordinador institucional, Carlos De Masi, que permite el milagro de que en el CEIU un grupo de fútbol y sociedad siga existiendo, y ya estamos a cumplir el año 14 años, ¿verdad? Hemos publicado en la revista Encuentros, muchos nos han seguido, y como algunos capaz que saben, mi tesis de maestría en esta casa que amo es Fútbol, Identidad y Poder, 1916 y 1930, coordinada por Rafael Baice como tutor de tesis, y que tuvo justo uno de sus ejes a Colombia también. Bueno, corto acá, ya está con esto, y agradecerles a todos ustedes. Y bueno, empezar un poco a contarles en qué situación me encuentro con esto que voy a hablar, ¿no? Hace 3 semanas acabo de entregarle la tesis de doctorado, estoy doctorando, a los tutores, Víctor Andrade de Melo, el doctor brasilero, y Gerardo Caetano, el doctor uruguayo, sobre la invención de una tradición, nada menos y nada más que el Mundial de Fútbol de 1950, algo que nos toca tanto a los uruguayos, ¿verdad?, y a los brasileños, van a ver, en un estudio comparado. Estábamos hablando recién afuera, una anécdota nomás. Esta tesis está en prórroga, forma parte de esto que estoy haciendo en el Seminario Permanente de Investigación, que tengo que estar permanentemente dando el avance, pero lo raro es que estoy mostrando algo que todavía no la pude defender formalmente, ¿no? Primera reflexión, tuvimos que con los tutores en la mitad del río cambiar radicalmente para que vean, y sobre todo los más jóvenes, que muchas veces cuando hacemos un proyecto, Gerardo me decía que muchas veces la investigación lo desordena totalmente y las fuentes primarias agarran para lados absolutamente que no queríamos nosotros. Álvaro de Cabo me decía, un doctor, tenemos dos: ser deshonestos y hacer que la fuente salga como nosotros queremos, o ser honestos y decir o no seguimos o cambiamos, ¿verdad? Nuestro problema de tesis era reflexionar sobre la invención de la tradición en el fútbol uruguayo brasileño en torno al Mundial del 50 en cada historia comparada. Y acá hay algo que, cuando haga la defensa, también va a generar polémica. Nosotros, Víctor me decía, estamos acostumbrados en la historia a la periodificación, ¿verdad? Así me informé yo también. La historia comparada no plantea una periodificación, plantea el problema es Maracaná. Por eso ustedes van a ver que el Maracaná, nosotros vamos a empezar en un antes de Maracaná, que van a ser unos meses antes, vamos a desarrollarlo Copa, pero sobre todo el eje va a ser cómo Maracaná es inventado como tradición, ¿verdad? Y sobre todo el momento central que encontramos con los tutores, que hizo que la tesis en 2022 renaciera y después no parara hasta que terminé con 300 y pico de caricias que le acabo de entregar, es Guadalajara y la semifinal del México 70, donde ellos me impulsaron a que fuera las fuentes, que sobre todo los brasileños, Leda Costa, ustedes no lo saben, Brasil tiene un desarrollo, yo diría que nos lleva años luz de distancia como estamos nosotros, y por eso apoyan tanto al Grefo, porque todas las universidades sectoriales tienen su núcleo de investigación en sports y sociedades, y Guadalajara es muy trabajado por Rolando Elal y por Álvaro de Cabo y por Víctor, donde ellos veían que hay un Maracaná que no coincide con el Maracaná de las fuentes del 50, ¿verdad? Bueno, entonces la historia comparada no plantea partir de las influencias mutuas y desdramatizar lo nacional. O sea, cuando vamos a un descubrimiento nacional tenemos que ver lo que si en el otro lugar comparadamente es igual, bueno, estamos llegando a conclusiones diferentes y no situarnos como nos situamos siempre cuando hacemos historia local o nacional desde un lugar, sino desde dos, y pueden ser hasta 3 y hasta 4 lugares diferentes, ¿no? El autor central que me permitió no naufragar y que después fue el que me permitió llegar a seguir es Erich Hobsbawm. Quizás ustedes conozcan el libro La invención de la tradición, 1983, que hizo con Terence Ranger, tardíamente traducido al idioma español en el año 2000, donde él plantea que muchas veces las sociedades inventan sus tradiciones
y cosas que pasaron después en un tiempo, que puede ser 20 años, son inventadas o creadas de forma totalmente distinta. Por ejemplo, cuando hablamos del mito de Barbosa, algo que apasiona a los uruguayos, pero no solo académicamente. He dado charlas en bares y café, a la gente le encanta el tema de Barbosa, por ejemplo, el tema de Obdulio Varela, y van a ver cómo se reconstruye una historia basada en qué metodología, en las representaciones que hace la prensa escrita, el periodista deportivo de la época, en el momento, pero después el mismo diario, el mismo jornal, lo hace 10, 20, 30 años después, ¿no? Hasta que el acontecimiento, esto es, el Mundial del 50, para el colectivo termina transformándose en la historia del Mundial del 50, ¿no? ¿Me explico lo que voy? Que cuando uno va no encuentra que tenga una relación. Fue fundamental el apoyo para ir a la hemeroteca allá en Brasil, también una hemeroteca digital que tenemos, Jornal dos Sports, Jornal do Brasil, el Diario El Día, El País acá, la revista Placar, pero sobre todo quiero rescatar, hay dos figuras que las voy a trabajar acá, que aconsejado por los tutores, que fueron en Brasil Mario Filo, que capaz que algunos lo conocen, donde hay un libro formidable que se llama Invención, O Negro no Fútbol Brasilero, donde Antonio Suárez, académico él, me invitaba, y Rafael lo conoce, tuvimos un evento en Claxo hace el 2002, a ver cómo en la segunda edición del libro que hizo en 1964, Mario Filo plantea algo fascinante, que es 2 capítulos dedicados al Mundial del 50. O sea, el libro que había hecho 2 años antes de Maracaná no incluía, por supuesto, el 50, pero curiosamente no era la historia oficial del fútbol brasileño. Sobre todo había una historiografía, a Cajón le gusta tener historiografía, que competía con una historiografía paulista. O sea, en el Mundial del 50 todavía no tenemos la representación ni del fútbol arte, Brasil no juega con la canariña, juega con la camiseta blanca, hay diferentes fútbol arte, San Pablo defiende un fútbol ciencia, un fútbol como máquina, Jornal do Brasil hace varias, es un mundial muchas veces carioca, por ejemplo la prensa paulista ni habla de la inauguración del Estadio Maracaná, y la prensa carioca agota ejemplares hablando del monumento del fútbol. Y después tenemos un Mundial 50 uruguayo, donde se da algo que coincide con la ponencia de Rafael, y que habla de la prensa, la autoimagen que tienen los uruguayos, y las heteroimágenes que nos hacían los brasileños de nosotros mismos, hablan de un fútbol en total decadencia, en el 50, ¿no? Previo a la Copa, donde hay una nostalgia de la generación olímpica y aquel fútbol que habían dejado en Latinoamérica, sobre todo el mundo esportivo, habla mucho, y acá Aldo va a la mano un poco de lo que tú trabajaste en tu libro, que me fue fundamental para mí para pensar cosas, ¿no? Que es el tema de cómo se ocultan cosas, y que tú hablabas también de cómo la garra charrúa, por ejemplo, es lo que hoy como autoimagen todavía nos sigue generando identificación. En la prensa brasileña del 50 relevada no hay una sola mención a la garra charrúa, y sí hay una mención a un país que juega con el corazón. Mario Filo habla, ante la decadencia técnica, la mano liberal, ante la crisis sale el corazón, pero como una imagen de decadencia, me explico, en lo emocional, y que se había quedado todo aquel maravilloso fútbol de Escarón, el fútbol arte, ¿no? Que en la tesis de maestría yo lo vinculé con algo que Eduardo Archetti trabaja, que es el tema del arianismo y de José Enrique Rodó y aquello de lo latino opuesto a lo anglosajón, ¿verdad? O sea que Uruguay había sido visto como el fútbol arte, y en el 50 es visto como un fútbol de decadencia, y cuando gana la final, se la ve sobre todo por la prensa europea, transcrita por Jornal do Brasil, como una profunda injusticia ante el partido, pero un total respeto ante un juego limpio, donde aparece la figura de Obdulio Varela, pero no hay una sola mención a la violencia, al contrario, es la famosa cuento dice que de la injusticia, por ejemplo, cuando los italianos ganan a contraataque y todos nos quedamos con la gana de que ganara el otro, ¿no? Pero con respeto, digamos, con un respeto absoluto. En el caso de la prensa uruguaya, bueno, hay una contradicción entre la garra que se nombra en lo charrúa y el Diario El Día hasta el último momento teniendo nostalgia de ese fútbol que había deslumbrado el mundo y que ahora casi no tiene posibilidades con Brasil. Bueno, termina la Copa y el gran desafío que me plantea Víctor siempre y Gerardo es el tema del después, ¿no?
El antes, el durante y el después. ¿Dónde cierra todo esto? Y cierra 20 años después en Guadalajara, en la final de México 70, donde Leda Costa, la investigadora brasileña, dice que como en el Mundial del 50 no generó, salvo las películas de cine, pero que son muy fragmentadas, no hay como cuando vemos los goles de Maradona, México 86, que vemos toda una secuencia, ¿no? Da para todo tipo de fantasías, ¿me explico? Y entonces para todo tipo de invenciones. Y la más fuerte, la que terminó siendo el eje de la investigación y de la argumentación, fue la segunda edición del Negro del Fútbol Brasileño que hace Mario Filo, donde los dos capítulos que habla Maracaná, que él la editan 2 años antes de morir, en 1964, cuando Brasil estaba, el Brasil de Pelé, ¿no? En la época de oro, de la canariña, y entonces surge a Pelé y Garrincha contrapuesto la figura de Moacir Barbosa, que todos lo conocen, ¿no? Y de Bigode, pero sobre todo de Bigode, y la figura del mulato Odulio Varela. ¿Por qué digo mulato? Porque en el caso brasilero la figura de lo negro y lo mulato está muy trabajada, pero como un mulato valiente, con mucho coraje, y viene un mito que los brasileños plantean que hasta el día de hoy se habla del puñetazo o la trompada que le dio a Bigode, acobardándolo, y a partir de ahí la autoimagen de la garra charrúa, y esto quizás por mucho no mente, es la imagen de la violencia, ¿no? Pero que es una imagen que queda muy clara de que se gana como prepoteando, y entonces hay un Jornal do Brasil, trabaja en México 70, en el editorial, el cuaderno B, habla de la historia de Uruguay-Brasil, una historia de violencia, ¿no? Cuando ese mismo periódico hablaba de justamente todo ese legado del fútbol arte de Uruguay. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo 20 años después? Bueno, acá tenemos mucho para pensar, como es el tema de la hegemonía, de que un discurso termina ordenando a los demás, la influencia de Mario Filo, y después, cómo los periodistas transgiversan las cosas, porque uno me dijo o el otro, y resulta que después, 10 años después, el que dijo una cosa no lo dice. Entonces, que todo lo que da lugar a construir, que uno se dice lo que dice, ¿no? Por ejemplo, que Bigode dice una cosa que primero sí hubo un puñetazo, y después, 10 años después, el Mundialito, que se vuelve a reeditar el Maracaná muy fuerte en Brasil, ¿no? Lo niega. Entonces ahí vemos que hay un terreno para todo. Y después la otra influencia fundamental es la influencia del periodista Franklin Morales, ¿verdad? Que es el que dirigió 100 años de fútbol. Y hay un capítulo que me parece clave, en una cosa que yo les traje acá del partido con Brasil, que es cuando la propia autoimagen que genera 100 años de fútbol, que es editado un año antes de Guadalajara y para en México 70, ¿verdad? Habla de que Uruguay, los caudillos, se toma 2, habla de un país que gana con coraje, como lo ganó Artigas, como lo ganaron los charrúas, como lo ganaron los caudillos y las montoneras. Entonces vemos que ahí realmente nada que ver tiene con todo lo que habíamos visto 20 años atrás, y de tanto el Día como el País, que es la prensa central que encontramos para tener una continuidad, sobre todo en el 70 ya tiene una revista deportiva, ¿me explico? Es que bueno, se gana lo guapo, al coraje, a lo malo, pero entonces también esa autoimagen alimenta la heteroimagen brasilera. ¿Me explico lo que voy? Porque si ellos hablan de algo de la violencia, y Fernando Horacio en Jornal dos Sports llega a hablar incluso de que Brasil no tenía que tener miedo a jugar con Uruguay, porque tenía más miedo que jugar con Uruguay que jugar contra los europeos, por el tema del fantasma del 50, que va a ser el epílogo a la tesis, ya instalado en Brasil por toda la prensa. Me acuerdo que una cosa que me impresionó, justo ese 17 de junio del año 70, agarraban de cautivo al embajador alemán, estábamos en pleno guerrilla en Brasil, entonces la noticia era para que era este partido, ¿no? Pero bueno, se iba con lo otro, y todo el mundo estaba convencido de que Brasil podía perder, y ahí Fernando Horacio decía, ante el miedo del caudillo, del mulato, del coraje, con una caricatura que había de un caudillo que era como vestido de gaucho, y otro que sería Pelé como tratando de esquivarlo con caridad,
que bueno, nosotros teníamos a Carlos Alberto, que era el caudillo de Brasil, que si había prepotencia, y con el mito de Maracaná surge un sudamericano que capaz que nadie sabe, que es el 59, que Brasil y Uruguay, en Argentina, terminaron agarrándose a una pelea limpia, y los jornalistas hablan como el día más importante de la historia del fútbol brasileño. O sea que a trompada limpia, ellos no le tuvieron miedo a las trompadas de los uruguayos y lograron, según los brasileños, ganarle la trenza, que el partido se suspendió y se le dio ganador a Brasil, ¿no? Y entonces esa imagen de la violencia permanentemente alimenta las heteroimágenes y genera una idea de un Uruguay-Brasil donde Uruguay va a jugar con la prepotencia y Brasil con la calidad. Y después la imagen de Moacir Barbosa, que se transforma en Brasil como una forma de denunciar, en Invención de Tradiciones estamos hablando ahora, al racismo y a lo que es ser negro en Brasil. Cuando nadie habla, ningún periodista brasileño habla de Moacir Barbosa como negro, como tampoco se habla del negro jefe. En ninguna prensa uruguaya de la época se habla de negro jefe. Entonces, yo creo que en torno a Julio Varela y a Moacir Barbosa hay todo tipo de, yo creo que no lo vemos en la prensa, lo vamos a corroborar, de invención de tradiciones que son muy interesantes para ver, ¿no? Sobre todo cómo ellos nos ven a nosotros y con el respeto que siempre nos ven. Me llamó mucho la atención la imagen de Maracaná en Brasil, cómo todavía sigue ordenando los discursos de lo que significa ser derrotado en Brasil y cómo se busca como explicarlo de una forma que no tiene nada que ver con lo que se vivió. Y bueno, y después como para culminar un poco el tema del mundialito, que también lo trabajé, que también una vez más 10 años después vuelve de nuevo toda la reconstrucción en los dos lugares de Maracaná. La conclusión que sacaba es que en el estudio comparado, cada vez que Uruguay y Brasil juegan, surgen en ambos periodismos toda una reconstrucción de identidad y de invención que más que nada alimentan a lo que el momento está pidiendo escuchar, pero que nada tienen que ver con lo que realmente pasó, ¿no? Así que bueno, era un poco para decirles eso y bueno, estoy a la espera del Zoom que voy a hacer con el tutor ahora brasileño, que me va a decir que hay que cambiar, ¿no? Así que bueno, es una etapa muy fundamental para mí, pues todos saben, cuando estamos terminando la tesis, todo lo que estamos nerviosos, escribiendo. Así que bueno, fue un gusto poder hablar con ustedes y escucharlos ahora atentamente. Bueno, los otros dos expositores, frente. Tú decías que hacías una etnografía virtual, que tal, tiene sus ventajas y sus contras también. Y me parece, no sé, pensándolo, que frente a la etnografía tradicional hay como un sesgo en lo que vos estás recogiendo a través de redes sociales, memes, entrevistas. Y si no has pensado en ampliar tu trabajo de tesis con un poco de la etnografía tradicional. Sí, muchas gracias. Sí, es verdad, es todo un tema el poder estudiar los espacios virtuales, justamente de socialización, por esto que mencionás, que muchas veces es muy difícil, muchas veces delimitar el campo de estudio en el espacio virtual. Una de las técnicas que se recomienda justamente es preguntarle al entrevistado cómo se desenvuelve él en el espacio virtual y en base a eso ver por dónde hacer el relevamiento de Zapata. Pero sí, sin duda es que no se puede tomar solamente el ámbito virtual, porque además si tomamos solamente el ámbito virtual no estamos contemplando el significado que los protagonistas le dan a eso que exponen y que comparten en ese ámbito. Entonces sí, es todo un desafío metodológico. Sí, porque soy fan de la etnografía tradicional también. Y Cheche después. No, me encantó lo de Fernando. Sobre todo porque tengo algunas diferencias, ¿no? Sobre todo con respecto al tema yo diría, del peso o de la influencia de la dictadura en el fútbol uruguayo, ¿no? La línea tuya es hasta el 78, ¿no? Y coincido en la figura
de la Amadou Trinidad, que fue, digo, que sobre todo tuvo una gran presencia en determinados ámbitos, como el fútbol, que incluso se perfilaba para más arriba, pero un cáncer lo mató a fines de los principios de los 80. 83. Ahí está, 83. Y más que nada el tema de que, o sea, mi discrepancia es hasta qué punto la dictadura influyó con respecto al tema, al fútbol. Es claro que la intervención nunca se dio a nivel de fútbol, estamos hablando de AUF, ¿no? O sea, de otros ámbitos. Sí, en determinados episodios, que capaz que algunos se acuerdan, el episodio de Filippini, que fue un jugador defensor que tenía al hermano en la cárcel de Libertad, le dedicó un gol en el 76 y no pudo más. O sea, determinados episodios pequeños, aunque se dieron, pero también a su vez, por otro lado, recuerdo uno que fue bastante mediático, y que es en el 78, cuando la AUF suspende a Víctor Hugo Morales. Capaz que se acuerdan ustedes. Víctor Hugo hace una crítica a la AUF y la AUF lo suspende. Lo suspende de no poder entrar al estadio con Polié, que era comentarista. Y una gran movida mediática. Víctor Hugo se había jugado a relatar Defensor, ¿se acuerdan? Iba al segundo tiempo a relatar al siguiente Defensor. Eso ya era muy transgresor y a los grandes no les gustaba mucho. Y me acuerdo que allí intervino Aparicio Méndez para levantarle la prohibición, o sea, en la suspensión. O sea, era una oportunidad preciosa para intervenir, porque, precisamente, desconoce a Aparicio Méndez lo que hizo la AUF, lo habilitó, pero la vida siguió igual. Ahora, por otro lado, yo creo que los clubes hicieron una especie de blindaje para mí respecto al tema militar, ¿no? O sea, muchos lo dirigían militares, ¿no? Porque tener un militar en la presidencia era acceder a determinados lugares que no se accedía sin un militar, ¿no? Pero yo creo que la dictadura nunca se animó a intervenir oficialmente. Yo siempre decía Cheche que para intervenir tiene que intervenir el Ministerio de Educación y Cultura, tiene que haber alguna violación estatutaria, o sea que... Y por otro lado, lo del mundialito, para ir terminando, estaría bueno, Fernando, que extendieras al mundialito, porque el mundialito es muy importante. No entiendo cuál es la diferencia, porque yo comparto todo lo que decís. No, claro. No, en el sentido de que... No, la diferencia, digo... O sea, todo eso que menciona Víctor Hugo, todo eso está en tesis, pasa que está 15 minutos y... No, está bien. No, estamos hablando. Después pasame ya porque está bárbaro. Paréntesis, justamente el deseo de Víctor Hugo provoca la renuncia a Gabarino, y ahí es cuando accede Frangini. De hecho, Frangini es solicitado por la Asamblea de Clubes como una especie de puntaje, ¿no? Sí. O sea, Frangini no le interesaba ser presidentado. O sea, y es muy complejo encontrar el vínculo con dictadura de fútbol. Sí, es complejísimo. Yo acuerdo, me parece bueno que te hayas hincado el diente. Para terminar, cuando el mundialito, todos sabemos que la dictadura no pone un mano. Y ni que hablar después de perder el plebiscito, porque fue un mes antes. Y ahí apareció Bulgari, que era un dirigente, un italiano, que consiguió la televisión, apareció la guita y se reformó el estadio, todo eso, ¿no? Y creo que incluso Flangini, en una entrevista en el 21, vive Flangini todavía, dijo de que ellos que la dictadura no había intervenido para nada, e incluso hasta denostando la participación que no los habían dejado participar a los militares. Él participó, era de la Armada, y se llevó 5 o 6 amigos, ¿no? Que fueron los que integraron el comité. Yo te invito a leer el discurso de Frangini cuando se me lo hago. Vamos a tirar el que no quiera reconstruir la AUF, lo vamos a sacar a patadas y vamos a tirar el edificio de la AUF. O sea, tenía un discurso, yo leí la entrevista de San Antiguo. El discurso del 78 cuando él asume a presidente es un discurso mucho más hostil que cualquier otro presidente anterior. Y obviamente son cuántos años, 40 años después, mucho más conciliador. No, está buenísimo. La quiero ver, que dan tu trabajo. Y bueno, eso es muy complejo. Está buenísimo que está metido, la verdad que. De todas las presentaciones, tiene que ver con que el hecho deportivo es un hecho que tiene que ver con
resultados, y supuestamente el resultado responde a una mejor técnica, a una mejor habilidad y una mejor inteligencia. Sin embargo, el devenir de los hechos, y hoy ha sido manifiesto, se sublima los aspectos emocionales. Tanto es así que uno leía ayer las declaraciones de los líderes uruguayos, y ninguno dice salí en el puesto porque los otros eran mejores que yo. Ninguno. Todos dicen, bueno, tuve un bajón emocional, no encaré bien, tendría que haberme concentrado más. Pero se sabe que en los deportes cerrados, los de tiempo y marca, es muy difícil que la cosa cambie. Uno sabe aproximadamente cómo se van a llegar. No hay, por más que uno tenga más voluntad, y fuerza y garra y todo lo demás, yo tengo la impresión de que se hace mucho énfasis en esto porque son temas tan discutibles que uno puede seguir hablando sin ningún tipo de problema. Y el deporte, en gran medida, no digo que no tenga valor, no hay importancia los aspectos emocionales, sí lo tienen, claro, en toda actividad, pero como que se sumerge en los otros y nadie acepta que los otros se mejoren, porque a veces pasa. En el sentido de que ver cómo esa imagen, ese Rense de Cerro y de Rampla, se va modificando en función de las cosas que van pasando en el fútbol uruguayo. Porque a pesar de que Rampla nació en la Aduana y Cerro nació en el Cerro, Rampla monopoliza el fútbol de Cerro durante 20 años, hasta que Cerro y Rampla son rivales en primera. Entonces Rampla es un equipo de la Aduana, pero que es un símbolo del Cerro. Entonces, ¿cómo se juegan esas identidades a través del tiempo? Al punto de que Cerro le dice a la Rampla, andate para la Aduana, es decir, se mantiene una cosa que es desde hace un siglo para caracterizar identidades. Entonces ahí digo, eso es una. La otra sobre la dictadura, me parece que probablemente lo hayas en el trabajo y no lo puedo decir ahora, pero la figura de Borrás, o sea, cómo fue empoderado Borrás, cómo se comportó la mezcla de idea entre un preparador físico pero un tipo de la dictadura, pero al mismo tiempo, en fin, cómo jugó la figura de Borrás y todo lo que le encargó la dictadura a Borrás antes de la selección uruguaya, y la organización del deporte estudiantil, una cantidad de cosas que hizo Borrás antes. Y en ese mismo sentido, Hover, la figura de Juan Eduardo Hover. Hover, no necesito presentarlo, creo, Hover, pero Hover fue obligado por la dictadura a dirigir las eliminatorias del 77. Pero fue obligado con presencia de los Ford Falcon en la puerta de la casa y con amenaza de que le iban a raptar al hijo. Hover dijo varias veces que no dirigía, pero lo amenazaron de tal manera que tuvo que dirigir y tenía todo pronto para el último partido irse y no volver nunca más al Uruguay, y se fue a Perú y no volvió nunca más. Aunque era un tipo fanático de Uruguay, porque, digo, saben ustedes que estuvo muerto en la cancha contra Hungría y lo resucitaron. Tipo que se mataba por Uruguay, nacionalizado uruguayo, pero tuvo eso y nunca más volvió. Y eso, a ver, ¿hasta qué punto eso es cierto? No tengo ese dato, la verdad. No lo encontré, porque yo trabajé en prensa y ese dato, sí, lógicamente... No, pero no está en prensa. No, a mí me lo encontraron fulano. Bueno, Rafael, discúlpame, ¿te acordás que de León, el profe de León, el dicho de que lo habían llevado a hablar con Trinidad? Y Trinidad le dijo, no vas a ser nunca técnico porque tengo que poner la foto del Che Guevara acá. Claro. Era el candidato, después ser campeón con el defensor. Claro. Eso se decía también. Y decía, con respecto al cielo, Andrés, es un tema enorme y precioso, porque transcurrieron muchos años. Pero
en el partido de Guadalajara, imagino que lo habrás estudiado, el asunto con Pelé fue clave. Pelé no quería jugar. Pelé estaba invadido de Maracaná. Pelé vio al padre matarse llorando en el partido con Uruguay y le prometió que iba a ganar el Mundial para él. Y llegó el partido y Pelé tenía a Maracaná dentro. Y Pelé era un tipo fuerte, psíquicamente y físicamente. Sin embargo, tenía el fantasma de Maracaná y tuvieron que hacer un operativo especial para que realmente entrara. En el Jornal de Brasil hay una caricatura de Cargill, que era un caricaturista, sí, donde se llama El Fantasma del 50, el 17 de junio, donde un viejo habla con un joven. Y el viejo, joven está festejando, ya somos campeones del mundo, y el viejo le habla de, ¿tú te acuerdas del Fantasma del 50? Y le empieza a hablar y los dos terminan llorando. O sea, era muy grande el sufrimiento, y lo es todavía de Brasil con Maracaná. Es impresionante. Y la figura de Pelé, no sé si vieron algún cortometraje cuando hace el gol, cuando Huilla hace el primer gol, ahí es que el 50 estaba en toda la cabeza del mundo entero. Realmente estaban esperando la derrota, y cuando terminan siendo el segundo y el tercero, cómo lloran y cómo se abrazan todos. Porque era una cosa que, y especialmente la venganza. Ese fue el exorcismo de... Y una cosa, la venganza, un país tan chico, ¿no? Un país tan chico, bueno, para ellos es una venganza, fue un grito desaforado. Y con todo respeto, que nosotros queremos mucho a los uruguayos, pero bueno, y yo tuve, ¿qué es una venganza? Bueno, es que, como dice Rafael, es que el otro, reírme del otro, sacarme la bronca que el otro, el daño que el otro me hizo, ¿no? Es una cosa impresionante realmente. Si Pelé, por ejemplo, si Pelé hacía el gol de la jugada que dejó bajar la pelota, ahí lo exorcizaba definitivamente. No, era una anécdota menor, no pasa nada. Y no, pero me voy del 70, o sea, me voy del 70. Pensaste, ya sé, bueno, pensaste por ejemplo el tema de después del 7-1, cómo impactó en la noción de Maracaná que se tiene, por ejemplo, como un epílogo, ¿viste? Podrás creer que es el epílogo justo de... pero no sé qué van a decir los tutores, porque... ¿Sabes que te lo bochan? Claro, porque claro, el epílogo justamente es el Fantasma del 50 se llama, y habla de lo que pasó en el Mundial del 2014 con el 7-1, donde Víctor me alcanza, Barbosa descansa en paz. Entonces, después del 7-1 ya era la vergüenza absoluta. Y en Uruguay, ustedes se tienen que acordar que en 2013 también hay todo, la empresa Puma saca el Fantasma del 50, y el coordinador general del país, Gabriel Garrido, saca el libro Maracaná, ¿no? Entonces a los dos países renace todo el tema, pero ya más violentamente de mitos que en el 70, mucho más, ya cosas de todo tipo que nada que ver tienen con la realidad, nada que ver, o sea, y es bien interesante. El Fantasma del 50, y no sé si se acuerdan que cuando salió la película de Daríc, de Maracaná, ellos dicen, yo no sé si es verdad, que O Globo se la compró, pero no la iba a pasar la iba a pasar en el momento que estuviera seguro que Uruguay no se iba a enfrentar a Brasil. O sea que todavía seguía el tema, ¿no? Del 50. Realmente... Sí, no, te voy a hacer una pregunta que capaz que no es para contestar ahora porque es larga, pero para dejar planteado. Pues yo creo que es súper interesante que vos has traído el 70 como el año, porque sí, yo tengo la tesis fundamental de que la guerra es una cuestión de los 60 fines y el 70, y ahí se instala realmente. Creo que la muerte de la generación olímpica, o sea, de los referentes máximos, Nasasi, creo el 68 y Carón el 67 o por ahí, y 100 años de fútbol son clave, absolutamente, y también el cambio, digamos, de hegemonía interna del fútbol uruguayo. ¿Eso está en tu tesis, digamos? Sí, por la parte del libro de Aldo... Pues yo creo que es un tema que es tan tabú todavía, que uno lo menciona, escribe sobre eso, y es como que hay un, digamos, sí, pero no se abre. No se abre del todo. Y las conclusiones. El 24 se explica por la guerra, hasta eso se llega a explicar, de que ganamos por la guerra, y queda absolutamente oculto
en 100 años de fútbol y de aquí para adelante, todo lo que fue lo que hablaron ustedes del toque corto, de todo ese... No, siempre se ganó lo malo, con el coraje, con el corazón. Sacando la importancia al fútbol, maracanizado. Que no tiene nada que ver, era otro deporte. Exactamente. Y bueno, y como la prensa, la gente ve la historia del presente. Todos suponíamos que Uruguay siempre ganó por la garra. Y no es así. No es así. Incluso no sé si ven que hasta el presente, hasta el día de hoy, con la actual selección, hay un relato de una lucha por la identidad con el fútbol de Marcelo Bielsa. Lo tienen que ver ustedes, ¿no? Bueno, de la garra no se habla de que hay que jugar con la mejor, con la última, ¿no? ¿La verdad? O sea, y con algo una vez hablamos que cada mundial vuelve el tema de Maracaná, cuando tú decías lo de Bentancor y el mediocampo, ¿no? Un mediocampo diferente. Bueno, los tradicionalistas pensaban más, una vez Rafael hablaba del ruso, el canario, ¿no? De gente que metiera, ¿no? Todavía eso, ese resorte que hay de ganar lo guapo, con sangre, llorando. La reinvención de Lorenzo Fernández. Exacto. Y está vinculado con el mundial de fútbol. Uno lo pone, digo, vos como Morales, espero que sepultes la otra versión. Con eso yo estoy de nuevo recuperando a mi padre al que le dedicaba, porque la desesperación que tenía cuando leyó el artículo de Maracaná, que estaba hecho por el tipo al que él había nombrado director de la revista, y al que no podía decirle, mirá, Maracaná no fue solo eso, no le podía decir. Y al mismo tiempo, la elección de los autores para el año de fútbol fue programada por mi padre, pero después ajustada junto con Franklin Morales. Entonces el problema es que hubo un elenco de gente que escribió, que mi padre no hubiera llamado, y que le llamó Franklin para quedar bien con los periodistas deportivos de la época, que hicieron pésimos trabajos, porque ha trabajado muy buenos y muy malos. Y entonces digo, que reivindiques eso, pues mi padre va a agradecer desde el cielo que haya alguien que le dé a Franklin Morales y a los periodistas que Franklin Morales llamó para escribir libros. Me acuerdo cuando leyó mi padre el número sobre Peñarol de Badano, se quería morir a pasar de que es un hincha de Nacional furioso, pero no podía creer que se había escrito una cosa tan espantosa, el número más vendido de la colección, del Peñarol. Entonces digo, ese es lo que digo, bueno, que